Bienvenidos amigos a un capítulo más de Conectar, capítulo 101. Yo espero que pese a todo, pese a las restricciones, algunos ya hayan recuperado parte de su movilidad. De pronto han comenzado muchos a trabajar y también que estén pasando lo mejor posible y ya con mucho más optimismo, deseando que esto pase muy pronto. Ahora es un capítulo dedicado exclusivamente a las ayudas que hay en el Estado sueco, que es las que más conozco, por supuesto, porque vivo aquí, pero espero que también sirva de un poco de guía, porque la forma de que se presentan no son muy diferentes y también podemos decir de que es bueno agruparlas de determinada manera. En este capítulo entonces yo voy a hacer una agrupación de los subsidios por un lado y lo que son préstamos por otro. Muy importante tener bien claro cuando usamos una de esas ayudas de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un subsidio que no será reintegrable, no habrá ningún compromiso de tener que devolver ese dinero, simplemente cumplir con determinados requisitos, o si se trata de un préstamo que está presentado de una forma quizás un poco confusa, pero que sigue siendo un préstamo y que hay que devolverlo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo tendremos la definición, por un lado, de los subsidios, por otro lado, de los préstamos, y también lo agruparemos según a qué intentan compensar. Por ejemplo, si hubo una caída de las ventas, hay subsidios que compensan la caída de las ventas, pero también hay subsidios que compensan por la mano de obra, por los costos específicos que hay en este periodo de pandemia de la mano de obra, o por los costos de locales. Entonces, ¿por qué es bueno distribuirlos según el tipo de compensación? Es porque van a exigir cosas que tienen que ver con ese tipo de compensación. Entonces, por ejemplo, si la compensación es por ventas perdidas, las exigencias tendrán determinados montos de ventas y determinadas caídas de las ventas en porcentaje para ver si uno califica o no. Y con esto entonces, con esta pequeña explicación, vamos directamente a lo que son las ayudas en Suecia, y aquí están por organismo y por grupos que te harán fácil identificarlas. También daremos claramente, diremos qué instituciones son las que las distribuyen. Lo número uno es diferenciar claramente, y si hay duda debe consultarse, porque un subsidio es una compensación que uno recibe por un costo, una pérdida, una baja de las ventas que ha tenido, dadas las circunstancias especialísimas que estamos con la pandemia. Pero otra cosa muy distinta es un préstamo, porque el préstamo deberá devolverse. Entonces, algunas de las facilidades que se han dado en materia impositiva son solamente préstamos, porque habrá que devolverlas. Ese costo no desaparece, ese costo no se perdona ni se elimina, ese costo estará ahí. Lo único que se ha hecho es postergarlo en el tiempo y darte un plazo, es decir, simplemente un crédito. Entonces, si se trata de eso, si se trata de un préstamo, bienvenido si es necesario, si te soluciona, pero piensa muy bien de que habrá que devolverlo, y entonces debe ese crédito, como cualquier otro, ser usado de una manera muy responsable. Crea mucha confusión cuando tratamos de clasificarlos por organismo o por detalles que piden. Es muy útil clasificar los subsidios según el tipo de daño que ha sufrido y que intentan compensar. Por ejemplo, los subsidios pueden compensar la caída de las ventas, y eso es uno de los subsidios que actualmente hay. Otro subsidio que hay es que puedes compensar los costos de alquileres de locales, que son uno de los costos más grandes que muchos servicios o venta de productos que tienen altos costos de locales, o por ejemplo, costos de la mano de obra, de salarios, y por supuesto también ahí está incluido los costos de la enfermedad, muy especiales en esta época. Por lo tanto, si los agrupamos por el tipo de daño al cual intentan compensar, es muchísimo más claro, para que también tengas claridad cuando veas las exigencias que te piden, porque ahí entonces
según qué tipo de costo se quiere compensar, es lo que te van a exigir. Aparte que para memorizarlos están muy bien así. Los agrupamos entonces en caída de las ventas, en costos de alquileres o de locales y en costos de salarios. Esos son más o menos los motivos por los cuales se dan estos subsidios y a los cuales están enfocados. Subsidio por caída de las ventas. Bueno, esto es una propuesta, seguramente va a ser decidido dentro de muy poco por el Parlamento sueco. Es una propuesta además que cuenta con el apoyo de casi todos los partidos. Solamente lo que puede surgir son algunos ajustes, algunas variaciones en lo que se exige y a quienes se dan. Pero como está en este momento planteado, la propuesta va dirigido por supuesto a las empresas por la caída de las ventas, y el requisito primario puede cambiar, es de que hayan tenido durante el año 250.000 coronas de ventas. El año que se usa como base es el año anterior, 2019, y la pregunta es si en marzo-abril del 2019 tenían una ganancia X, que la ganancia por las ventas, mejor dicho, las ventas que sean en abril y en marzo del 2020 muestren una caída mínimo de 30%. Es decir, que las ventas de este año por culpa de la pandemia se hayan reducido en un 30%. En ese caso calificamos. Esto puede tener algunas variaciones y el organismo que va a dar o que va a hacer que te recibas esa ayuda será Skatteverket, porque ahí están los datos justamente de tus ventas, los datos declarados, y el dinero vendrá a través de lo que Skatteverket llama la skattekonto. Ahí será depositado ese dinero y se espera una aprobación del subsidio. Es el subsidio para compensar los gastos de alquiler de un local. El organismo competente, en este caso, se hace la solicitud a Länsstyrelse. Ese organismo estatal va a analizar el pedido, pero tiene que ser el pedido hecho por el arrendador. Tú, como arrendatario que alquilas un local, debes ponerte de acuerdo con el arrendador, el dueño del local, y llegar a un acuerdo de bajar, por ejemplo, a la mitad o bajar en X cantidad el alquiler de ese local. Entonces, esa diferencia le será compensada al arrendador, al dueño del local, por este organismo competente. Pero exige un acuerdo entre ambas partes antes de hacer el pedido, y ese dinero no vendrá a la empresa, es decir, a tu empresa, sino que vendrá al arrendador, que es el dueño del local, que es el que ha perdido de parte de su costo. Pero de esa manera, a ti como empresa te están compensando por el costo del arriendo del local. En los costos que se intentan compensar, es un subsidio de reducción laboral y por enfermedades, que son dos organismos, más bien tres, que están disponiendo de esta compensación. El primer organismo, Tillväxtverket, es el que compensa a las empresas que sean persona jurídica, forma aktiebolag, o persona jurídica handelsbolag. Los autónomos en cuya firma están excluidos. ¿Por qué? Porque por un problema jurídico tiene que ser empleado de una empresa, y el autónomo, si bien es un empleado de sí mismo, no está en esa categoría según las leyes que están en juego en este caso. Entonces, muy bien, quienes tengan aktiebolag o handelsbolag y tengan empleados pueden entonces pedir este subsidio, que tiende a compensar la reducción de horas. Este subsidio está pensado para que, en vez de rescindir contratos y dejar sin trabajo a la gente, puedas reducir el horario a un mínimo exigible para poder simplemente mantener determinadas actividades, y entonces de esa manera te compensarían por todas las horas que los empleados pierden.
esos empleados entonces estarían manteniendo su sueldo. Una manera muy buena de hacer que la gente mantenga su ingreso en periodos tan difíciles. El requisito es de que haya contratos de por medio, y eso es bastante lógico, ¿no? Porque lo que se intenta compensar, como decíamos, es un tipo de costo, entonces te exigen que justamente ese costo se pueda avalar. Debe haber contratos con el personal. Atención, y esto es muy importante, en este organismo no se pueden completar las solicitudes. Quiere decir de que si tu solicitud está incompleta, tú pensaste de que, bueno, mando esto y después agrego, no. Es un gran problema porque de inmediato es rechazada. Y al ser rechazada quedan dos caminos. Uno es hacer una apelación en el tribunal de Kammerrecht, se llama, y yo no lo aconsejo. Porque si el problema fue de que te la rechazaron porque estaba incompleta, mejor ingrésala de nuevo, pero completa. Porque hacer una apelación en ese tribunal es un vía crucis y demorará mucho y no es recomendable. Distinto es si tú has cumplido todos los requisitos, te la rechazan y tú no estás de acuerdo con ese rechazo. Bueno, ahí sí te queda, por supuesto, como siempre en la legislación, hay posibilidad de hacer una apelación a ese organismo, a ese tribunal competente. Pero de ninguna manera, porque te haya faltado un contrato, que es lo más habitual, porque te faltó un contrato de un empleado o de dos y tú mandaste igual. Mal hecho, porque entonces te la rechazan de inmediato. Envía esto cuando esté completo. Este trámite es un poquito más difícil. Yo te aconsejo que tengas el asesoramiento y que pagues por un asesoramiento de un profesional que lo tenga bien claro y que haga que todas las partes estén completas, porque es mucho por perder y por tratar de evitarse un costo de quiero hacerlo todo yo. Una actitud que al inicio de un emprendimiento puede justificarse, pero un empresario no debe caer en este tipo de errores, porque aparte este tipo de trámites lleva bastante tiempo y de pronto hay mejor inversión de tiempo de parte del empresario. Lo otro es las compensaciones que hay por enfermedad. Lógicamente las reglas son iguales, la forma de declarar los salarios en las empresas es igual, pero ahí viene lo interesante, y es de que el día de no compensado, el primer día de enfermedad que nunca se compensa, ese día será compensado igualmente por Versäkringskassan directamente al empleado. Los siguientes días que normalmente la empresa tiene que pagar el 80%, esos días van a ser reintegrados, el costo de esos días reintegrado a la empresa a través de Skatteverket, porque en la declaración mensual ahí uno tiene que indicar cuál es el volumen de costos de enfermedad, y gracias a esa declaración, y ahí debemos ser cuidadosos, que tenemos que declarar esos costos, van a ser compensados a través de ese organismo. Atención, Skatteverket compensará eso, pero no hay ningún tipo de exigencia de que lo devuelvas. Esto no es un préstamo, esto es sí un subsidio, aunque venga de Skatteverket, que es el organismo, la Dirección General Impositiva Sueca, ¿verdad? Y finalmente, los préstamos, que estos decíamos, debemos ser cuidadosos, administrarlos muy bien en el caso que quieramos hacerlo. Muy bien, si hay problemas de liquidez, Skatteverket, la Dirección General Impositiva Sueca, te permite que pidas que te reintegren los montos de IVA o moms, como se dice en sueco, de los meses marzo-abril, enero, febrero y marzo también, para que con ese dinero tú puedas solucionar problemas de liquidez. Y lo mismo las cargas sociales de este periodo de pandemia. Te los devuelven. Atención, que te los devuelven y te dan un plazo para volverlos a pagar. Esto es un préstamo muy beneficioso, un préstamo sin intereses o casi bajísimos, pero no importa. Es un préstamo que tendrás que reintegrar.
entiendo entonces que es para solucionar un problema de falta de liquidez muy puntual en este momento, y eso no soluciona la productividad, no soluciona ni siquiera que puedas tener mejor economía, simplemente mejor liquidez. Eliminar el impuesto preliminar, eso te lo permiten. Hay un impuesto preliminar fijo que tu empresa paga por las ganancias que tendrás en el 2020, pero si en el 2020, con todo esto que ha pasado, no vas a tener ingresos, puedes declarar cero y eliminar totalmente ese impuesto preliminar. O de lo contrario, también puedes bajarlo al mínimo, a lo que tú pienses que es adecuado. Impuesto cero en el 2019 para autónomos, solamente para autónomos, es una gran cosa. Los autónomos se han quedado fuera de muchos beneficios por problemas legislativos que no se solucionan rápido, pero en esto hay una muy buena posibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, muy bien. Normalmente hay un fondo de periodización, es decir, te permiten contraer una deuda impositiva, una parte de la ganancia del año, reservarla, no pagar impuestos, pero que al máximo a 5 años deberán esas ganancias ser tasadas y pagar impuestos como corresponde por esas ganancias. Es decir, se las deja ahí pendientes, ¿verdad? Muy bien, lo que ahora es nuevo es de que no es solamente el 25% o el 30% en el caso de otras empresas, sino que 100%, toda la ganancia no pagará impuesto por los ingresos del 2019, pero que te vienen muy bien, porque esos ingresos del 2019 deberás pagarlos ahora en noviembre, diciembre, en un periodo que vas a tener falta de liquidez por toda la crisis de la pandemia. Entonces, de esa manera, ese impuesto que tendrías que pagar por el 2019 queda sin efecto por un tiempo determinado, porque es un préstamo, es un crédito que te están dando para que así tengas mejor liquidez y no tengas, por culpa de pagar impuestos, ir a quiebra, que es lo que se quiere evitar. Espero entonces que hayan disfrutado de este video, que también haya ayudado y poder facilitarles que consigan las ayudas. Y si te ha gustado, por favor, entonces un me gusta, una suscripción si es que no estás suscrito, aprieta la campanita para que puedas tener entonces los avisos de cada nuevo video, que pretendemos sean 4 o 5 videos por semana, para estar bien informados y para estar en contactos. Mi consejo último es de que si tienes alguna duda en las ayudas, por favor, mejor invierte un dinero consultando a quien te pueda ayudar, un gestor. Yo estoy, por supuesto, siempre a disposición, pero a veces realmente conviene pedir ayuda y pagar un costo que en definitiva no es tan grande y puede ayudar muchísimo. Así que con esto, hasta el próximo capítulo y que tengan mucha suerte.